Antes de sumergirnos en las voces de nuestros invitados, recordemos qué hizo único este programa. No fue un show de preguntas y respuestas rápidas, fue un refugio para la conversación pausada. Un lugar donde la anécdota daba paso a la reflexión, donde el éxito profesional se medía junto a la vulnerabilidad humana. Con vos fue también el arte de escuchar. Dividimos este viaje en los grandes capítulos que juntos formaron parte del alma de nuestro programa. Cuando la ciudad duerme, alguien enciende una conversación. Cuando el ruido de la ciudad oculta las historias, es el momento justo para detenerse y escuchar. Hay un país que no sale en los noticieros, un país de pasos que madrugan, de mujeres que sostienen, de personas que hacen que todo suceda. Ese país vive, late, resiste, existe y tiene voz. Con voz y con aliento. Es un espacio para mirar de frente, para caminar al lado, para hablar con el corazón en la mano. Porque aquellas realidades que no se muestran también viven. Y vos estás más presente que nunca. Nuestro primer programa hablaba de los creadores. Y hoy queremos recordar a una creadora en el sentido más puro y terrenal de la palabra. Su taller no era un estudio, sino un puesto en el Mercado 4. Sus materias primas no son el óleo o la palabra, sino la ruda, el romero, la manzanilla y el boldo. Ella es Ña Carmen, la señora del Paseo de los Yuyos. Y su entrevista fue un viaje a la memoria misma de nuestra ciudad. Hola Carmen, ¿cómo te va? Bien, nomás gracias a usted, Katy. Un placer. Contame un poco, Carmen. ¿Hace cuántos años que estás por acá? Y yo vine con mis padres. Hay años de guaraní, Sí, por favor. Yo para hoy. Ya para hoy. Hace 40 años. Cuando yo tenía prácticamente 12, 13 años. Ahora con guaraní. Tú vas a hacer un día, yo lo vende la pujana. Se abuela, fuera hoy la yuyera. Se abuelo mía. Antepasado la pojana yo. A la abuela médica, pues, médica valela, según la. ¿Está conociendo el peso? Ahora con 13 años la abuela. Ojalá sea abuela, pero a conocer el peso. Antes la yuyo, ahora era un grupo que tiene mística de tradición a tradición. La pojana y vender. La artesanía, esa artesana hecha ya por canasto, sombrero, pantalla. Ahora la oración, la economía de limpio. Entonces ella ponía la canasto, sombrero, pantalla y me adecuada. Se fue a la profesional a la yuyo a vender. El remedio yuyo es como el remedio de farmacia. Hay que saber, por ejemplo, las dosis para criaturas, personas grandes. A veces por motivo la gente se equivoca y pues entonces, como ir hasta la mitad me guana jamás. Claro. Entre personas grandes. Y eso no era el problema. No es algo yo con baila, no. El remedio es natural. Por ejemplo, se ha preparado. Este es mi receta exclusiva. Aún no preparado, pero se ha preparado. Este yo preparo. Le pongo canela, siempre vive, burrito. La canela es energizante. La naranja y el limón deshidratado, y eso es vitamina C, que es para la gripe. Siempre vive, tranquilizante. Tilo para la presión. Siempre hay problemas de presión alta. Entonces, ¿es tu preparado? Preparado, tiene cola de caballo, que es muy lindo. Para nuestra piel. Y eso estamos tomando ahora. Sí, ahora estamos tomando. Ahí están los yuyos. Y le pongo anís, se llama energizante. Si tuviera que pedir algo, Ña Carmen, al gobierno, al Estado, para mejorar este lugar, para hacer más llevadera la infraestructura, la gente. Son las hipotecas, ya y convenio a nivel internacional, a nivel latinoamericano, pero que está la Europa,
Taña de poja, porque problema y tiene o me extranjero, porque cuando ni mi amor hay que lo de poja, o se lo de poja. ¿Cómo podemos que poner todo nombre? Aeropuerto como de paz. Necesitamos entonces que haya por la ejemplo, industrialización. Industria de nuestros remedios. Y también entrar nosotras, las yuyeras, sería tener en todos los supermercados una góndola, las yuyeras, la lojano vende. Y la empresario fuera, la hora de trabajo, sería orero, sería la hora de trabajo, orero sería hora de yuyera. Ore, pues, ahora me embula, ahora nieto fuera la lojana, la góndola, la venderla. O me van a pedir espacio, ahora con la capacidad de pagar la lugar de área. ¿Por qué no? ¿Por qué no ya las hago la gente pues yo andé más un yankee seguro que los clientes están muy extranjeros de estadounidenses o así que podemos tomar señora da él la pura así o guapa esa y se aplicar pues lleva para eso para 8 días me hizo bien señora Titi ahora que me dice cliente doctora que dice tengo muy alto mi azúcar a prepararse tambaca insulina me preparo un poco de alcapure vamos a hacer una mezcla de 5 clases de yuca. Las cocineras del Mercado 4 son mujeres que desde niñas cargaron con la responsabilidad del trabajo. Su vida no ha sido fácil, sus historias son un testimonio puro de resistencia, de cómo se cocina el sustento día a día con las manos curtidas por el trabajo y el corazón intacto por el amor a los suyos. Ellas no solo alimentan cuerpos, son el pilar silencioso que sostiene a toda una comunidad. Estamos acá con Cristina en el comedor de Shakira y de la abuela para conocer un poco de la historia de tu familia, Cristina. Contanos un poquitito, son 2 hermanas y tu mamá. 5 hermanas somos y 3 trabajábamos acá, pero una se murió, entonces nos quedamos Shakira y yo con mamá. Contanos qué significa para vos cocinar todos los días para tanta gente. ¿Cómo fue y hace cuántos años que están acá? Mi hermana y mamá, 48 años. Wow. Yo después de largos años volví ahora, temporalmente. Y bueno, significa para mí en especial es por ayudar a mi mamá que ya está un poco mayor y para que no alce las ollas pesadas. Así nos quemamos, son de hierro y eso. Contanos un poco alguna anécdota. Vení, abuela, acá con nosotros. Contanos un poco alguna anécdota. Con una anécdota, contanos de que te recuerdes acá que haya pasado en el mercado. Anécdotas y varias. Bueno, si vamos a hablar de lo que era antes, bajábamos la comida, nuestras bandejas eran así de grandes. Hoy ya no bajamos, hoy solamente acá. Y los nietos de mi mamá, mis sobrinos, la hija de Shakira, todos por acá venían porque entraban en la facultad. Y permitió a que mi hija sea abogada, permitió que la hija de Shakira sea licenciada en enfermería y hoy sigue el curso de psicóloga, lo cual hoy por hoy no creo que se pueda sacar adelante metiéndole la facultad porque está más pesado la cosa. Pero antes sí se podía. No sé. Una vez cuando en el fondo, el que hace empanadas, frituras, su campana tenía un poco de exceso de grasa y se incendió y corrimos todos. Mi mamá que apenas camina, ella ni nos escuchó incendio, ese sí que escuchó y todos nos reímos por la forma que corrió ella. Bueno, mientras que yo almuerzo un riquísimo borí, quiero conocerte, Shakira, y quiero que me cuentes un poquitito qué plato es el que más te gusta cocinar. Y justo el que estás comiendo vos. ¿Este es un borí? Sí, es un caldo de gallina con borí, la comida tradicional del Paraguay. Y supuestamente, o sea, se dice que es el más rico del mundo. Totalmente. Yo creo. ¿Qué dicen los clientes? Todos los clientes que vienen de España, de los Estados Unidos, primero piden el caldo de gallina con borí. Yo tengo mi madre de 88 años. Guapísima bueno, la abuela. Ella, sí. Y bueno. Y bueno, ella es la que se va a traer todo. Es muy guapa Sí. tu mamá. Y ella es la que se va a recorrer y trae todo. Y bueno, y nosotros nos quedamos acá a cocinar. O sea, yo vengo temprano. Totalmente. Sí. Pero quiero que preguntarte por qué Shakira.
Y Shakira porque yo tengo una hija, ¿verdad? 35 años tiene, 36. Y bueno, le parece a Shakira. Ok. Y vino unos cuantos jóvenes que pintaron acá el letrero, en aquella época de Coca-Cola. Y bueno, y le vieron y me pusieron Shakira. Shakira. Y a todo el mundo hoy te conoce como Hoy día, Shakira. pero no soy yo, sino que... Entonces, las mujeres del comedor no lloran, las mujeres facturan. ¿Cierto? Hoy en Con Vos también recorrimos otra parte del Mercado 4, la historia, y nos detuvimos a saborear achipa Cali, una tradición desde el año 1963. La Chipería Cali, un rincón del Mercado 4, donde el tiempo parece haberse detenido para observar lo más valioso, el sabor auténtico. Con ellas recorrimos no solo el proceso artesanal de la chipa, sino también la memoria afectiva de todo un país. Su testimonio fue un recordatorio conmovedor de que algunos sabores no se negocian, son herencia, son identidad de la esencia paraguaya. Chipatira, chipatali, chipapua, chipasador, añonga tunde benguana. Hola Edith, ¿cómo te va? Buen día, Katia. ¿Cómo están ustedes? Súper bien. Hola Tempranito. Juan. ¿Cómo está? Mateco. Todo bien, gracias a Qué Dios. suerte. Sí. Bueno, allá en el corazón mismo de Chipacalí y queremos conocer un poco la historia de Chipacalí. ¿Qué es lo que te acordás, Edith, de tu infancia? ¿Cómo comenzó Chipacalí y esta tradición que tiene más de 60 años? Sí, exactamente. Más de 60 años. Esta empresa nació con mis abuelos, mis tíos, mi mamá. O sea que ellos son varios hermanos que trabajaron todos en conjunto, ayudándose mutuamente para poder salir adelante. Ellos provenían de una familia de Capiatá y empezaron muy de cero. Y primeramente empezaron a hacer en la casa de mi mamá. En Capiatá. No, acá nomás cerquita. Hicieron en un hornito chiquitito, ¿verdad? Y empezaron con muy poquito, así en forma casera. Pero se ayudaban mucho, eran gente muy guapa. Y fueron creciendo así de a poquito. Y con el correr del tiempo, ellos vendieron cierta cantidad de chipas con la ayuda de la señora Feliciana de Fariña. Ah, mira. Y gracias a Dios nosotros tenemos, ¿cómo se dice? Una trayectoria, un nombre que hicieron nuestras gentes de antes, nuestros padres, nuestros abuelos. Entonces estamos procurando de cuidar, ¿cómo se dice? De poder mantener el nombre. Siempre estamos queriendo hacer con la misma receta con que se empezó, con la mejor materia prima, los mejores productos. Todos los productos se hacen al día. Todo lo que hacemos es nuevo. Nada, no tenemos estacionado. No. Se produce en el momento. La masa se va produciendo nueva y los productos todos se hacen en el momento. Se hace y se va entrando en el horno. No tenemos nada estacionado. Todos son frescos. Sí, diversificamos mucho porque si es que no vendes chipa, vendes otra cosa. Tenemos inclusive ahora roticería, un poco de comida, entonces si no vendemos la chipa, estamos vendiendo otros productos. Por ejemplo, a la siesta ahora tenemos un servicio de almuerzo. Ustedes hoy tienen un horno que no destruyeron, que es el horno así familiar, que tiene ¿cuántos años? Y tiene más de 60 años este horno. Es el horno que primeramente se usó para producir. Y no se está echando primero porque muchas veces termina la luz, ¿verdad? Y el horno necesita mucha energía, el horno eléctrico, entonces el generador no abastece. Entonces no estamos echando el horno porque se va mucho necesitan. la luz. Y ahora mismo no, este año no, pero el año pasado sí. Nosotros somos 5 hermanas. ¿5? La que estamos ahora, ¿verdad? Pero antes estaban mis primas, mis primos también, pero cada uno de ellos fue formando su empresa, entonces
nosotros nos quedamos, la hija de Antonia somos nosotras, la hija de Ángela ellas tienen cada una sus empresas, también de panaderías. Llegamos a un emprendimiento que demuestra que el sabor puede ser una poderosa herramienta de transformación. Hablamos de las empanadas Ñapoyó. Conocimos la historia de un negocio que, mucho más allá de preparar unas de las empanadas más ricas del país, genera lazos y construye una comunidad. Ñapoyó no solo hornea empanadas, trabaja con el futuro, empleando a mujeres y convirtiendo su cocina en un espacio donde se mezclan ingredientes secretos con la fuerza del trabajo femenino. Hola Mario, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Excelente. Gracias por recibirnos. Queremos conocer un poquitito más de la historia de Ñapoyó y que nos cuentes un poco cómo nació Ñapoyó. Bueno, Ñapoyó nació, Ñapoyó se me dice a mí. Ok. Adoptamos ese nombre porque pensamos que era algo pegadizo y folclórico. Entre mis amigos me llaman Ñapoyó. Estuve muchísimos años fuera, específicamente en España, y al retorno en Paraguay, de mi punto de vista como gastronómico, pensé que necesitamos hincar un poquitito a lo que era la gastronomía paraguaya auténtica, con esencia pura. Y ahí opté por quedarme en Paraguay, volver con toda la fuerza y demostrar a la gente que en Paraguay se puede salir adelante siendo honestos y empezando desde abajo. Normalmente en una familia, casi seguro que la que más se esfuerza es la mamá. Y yo tengo muy en cuenta eso. Y la que más en su momento abandonaron Paraguay, emigraron, fueron mujeres. Queremos dar el pie, por eso nuestro logo realmente es una mujer, una mujer de un pueblo originario. Y por eso es que hincamos, pero nos damos cuenta que falta más escuela, falta más formación, y eso, lo que es la mujer está un poquito descuidada en este rubro, lo que es mi punto de vista como microempresario, por llamarle así. Siempre cuando soñamos a lo grande. Quiero llegar hasta el cielo y más allá, como se dice. Llevamos la marca, llevamos a los Estados Unidos, estamos registrados. Cuando uno se va a cualquier parte del mundo, ve empanadas brasileñas, empanadas argentinas, empanadas peruanas, pero no existe empanada paraguaya. Entonces queremos dar ese pie, queremos mostrar a la gente que se puede hacer algo bueno, y cuando te vayas por Estados Unidos, por Miami, en tu próximo viaje seguro que vas a encontrar empanadas paraguayas. Estamos registrados legalmente. Yo salí a vender en la calle aquí con mi canasta. Esto es una comida, por llamarle así, una comida que todos los paraguayos tenemos derecho a comer. Es algo nuestro ya, ¿no? Contarle a alguien, si tu tallerero para una empanada es medio, che, vamos a dejar de existir, que se cierre Paraguay y nos vamos todos aquí. Así es. Bueno, hay miles de valores que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Yo qué sé, ¿verdad? Se lleva toda Asia, se lleva Europa, se lleva tal, pero tiene que haber un mercado para nosotros en donde nosotros seguimos haciendo calidad extrema. Compramos carne paraguaya, pero yo no quiero dejar de hacer mi carne. Exactamente, como te estaba mencionando, Ñapoyó es de todos. Directamente al consumir el producto Ñapoyó, yo sé que estoy aportando a un producto paraguayo transparente. Que la gente sepa que va al consumir, le apoya a una mujer paraguaya, y que esto va a ir circulando. Si es que no funciona bien, enseguida te cuenta, mira, tu empanada no está tan buena. Nosotros siempre vamos a producir, y lo que vamos a poner los puestos callejeros para que las chicas, las mujeres, vendan en la calle el mismo producto. Y para finalizar este recorrido con la gastronomía de nuestro país por los distintos sabores y olores, en el corazón de la noche siempre hay un olor que nos llama, el de ese lomito que es irresistible. En Con Vos conocimos la historia detrás de este señor, de un trabajador que con esfuerzo y dedicación supo edificar una vida digna junto al fuego de su cocina. Su relato fue un viaje a la esencia del trabajo honrado. Nos contó de los madrugones, del desafío diario de elegir la mejor carne y la dedicación artesanal que implica llevar este plato emblemático a nuestras mesas. Contame un poco, Luis, ¿sos capiateño de nacimiento? De nacimiento no, pero sí desde mi infancia vivo acá en Capiatá. Contanos, ¿dónde naciste? ¿Cuál es tu historia? Yo nací en Argentina, en Quilmes. Mi familia
mamá y mi papá se conocieron allá en Argentina. Son paraguayos los dos. Migrantes. Y en ese lapso se conocieron 2 hijos allá, una mi hermana, luego yo. Y después cuando vinimos ya acá directamente en Capiatá a vivir, también nació otra hermana mía menor. Somos 3. Se repatriaron entonces y se instalaron en Capiatá y desde los 3 años que vivís acá. Así mismo, de los 3 años que soy capiateño. El carrito era algo que un vecino mío tenía, ¿verdad? Y luego cerró él su proyecto. Y no fui yo quien compré, sino mi mamá. Tu mamá. Mi mamá fue la que compró, que quería poner esto, ¿verdad? Pero ya la edad también que tiene no le iba a dar para estar hasta altas horas de la noche. Nuestros panes hoy día nosotros hacemos. Nuestros panes de hamburguesa, pan de sándwich, la prepizza, todo eso hacemos nosotros. Acá hacemos. Mira, Hugo. Todo, la mayor parte es casero lo que van a comer. Quiero los dos. Mira, vamos a probar el lomito. ¿Cuál te gustaría? Sí, voy a probar los dos quiero, Luis. Tenemos... Ella tiene todo. Bueno, voy a probar el lomito árabe. Sí, ¿Pero cuál vos me recomendás? Si vos elegís ahora mismo para comer. Esto es. Lomito árabe. Para mí, yo soy lomito árabe. ¿Cómo decirlo, verdad? Sí. Vamos a probar un poco. Qué rico, Luis. Bueno, entonces ponemos la tabla que vamos a poner acá para que se vea. Una tabla. Y le ponemos nuestra salsa. Salsa. ¿Ya? Un poquito más. Esparcimos la salsa. Señora Katia, te voy a pedir que nos traiga el queso que está acá detrás tuyo. Ay, bueno. Ay. Me encanta. Puedes poner acá encima. Soy chef. Y ahora le vamos a poner el queso encima. Ok. ¿Cuánto vos me decís? Podemos ponerle, yo te voy a... Ahí. ¿Y cómo sabemos cuánto realmente tiene que ser? Porque hasta que cubra toda la masa nada más. Ok. Ahí ya está. Un poquito más para acá. ¿Un poquito? Ahí. Exactamente. Y ahí ya estamos. Un poco. Así. Ya está. Después tenemos acá el pepperoni, que vamos a hacer el sabor pepperoni. Ok. 2, 3, 4. Hoy lo vamos a hacer un poco más orgánico, por decirlo así. Orgánico, sí. ¿Cuánto sale una pizza de pepperoni? Una pizza de pepperoni acá nosotros estamos vendiendo a 43.000. Sin borde relleno, que es esto. Okay. Realmente la pizza que es al estilo napolitano no es luego con borde relleno. Pero hay gente que le gusta, entonces igual hacemos nosotros. Por eso en el instante se estira todo. Ese ya está. Este ya está, vamos a llevarlo ahora al horno. Al horno. Y en este bloque súper emocionante vamos a conocer a los ángeles custodios de nuestras vidas, de nuestras casas, de nuestros bienes. Ellos son los bomberos voluntarios de Sajonia. Desde su fundación en el año 1983 surge por iniciativa misma de los vecinos. Su labor va más allá de apagar incendios. Es un compromiso total con la vida. En Con Vos conocimos el rostro humano detrás del uniforme. Estamos en la tercera compañía Sajonia, ubicados detrás del Parque Carlos Antonio López desde 1989. Hoy, este año vamos a cumplir 36 años de servicio como compañía. La institución, como institución, tiene 47 años, pero nosotros estamos desde 1989. A nosotros no nos llama la atención el rango, porque inclusive el rango tiene mayor responsabilidad. Hay que invertir mucho tiempo en esto, ¿verdad? Sobre todo si uno quiere mantener el cuartel con una gestión correcta, ¿verdad?
Lo de capitán no me llama mucho la atención. ¿Qué es lo que me gusta de ser bombero? Yo te diría dos cosas. Uno, la camaradería que hay acá. Lo que me gusta de esto es que, independiente a tu estatus social, vos acá formás parte de un grupo que no hace diferencia. Vos podés tener un gerente de empresa, un dueño de una industria, podés tener un compañero que trabaja en algún local de comida rápida, y todos tenemos el mismo estatus y la misma misión. Yo soy de la promoción del 2004. En agosto, en la época del licuado del año, yo era aspirante. Okay. Nosotros estábamos en nuestra etapa de entrenamiento en la academia, en la escuela básica. Ese era un día domingo, en el que es el único día domingo que tuvimos libre de todos los domingos que implica el plan de instrucción de la academia, porque era posterior al festejo del Día de la Amistad que tuvimos en la academia el día sábado. Empezamos a escribirnos entre camaradas para preguntarnos qué está pasando, y teníamos la duda de que si nosotros estábamos autorizados a ir o no, porque en la época de aspirante uno no puede participar de las emergencias, no puede participar de los actos oficiales y no puede hacer guardia formalmente como bombero, ¿verdad? Lo tiene que hacer como aspirante, y cada uno de estos pasos tiene que tener una autorización previa. Así que de motus propio un grupo de camaradas se organizó y dijo, vamos a irnos, y si nos echan, que nos echen, ¿verdad? Si nos mandan para nuestra casa, que nos manden para nuestras casas, ¿verdad? Yo no estuve ese primer día, pero un grupo de mis camaradas sí se presentó en el licuado Bolaño, y al vernos como institución sobrepasados por la emergencia, los encargados de la academia solicitaron un permiso a la comandancia, cosa de que nosotros podamos ayudar en el área logística de la emergencia, ¿verdad? Nosotros en grandes incendios se monta un área de logística donde hay hidratación, cuidado de primer auxilio o recuperación de los voluntarios que salen de trabajar para poder ponerse nuevamente en condiciones de ingresar, ¿verdad? Esa fue nuestra tarea inicial. Contanos un poco y qué es lo que están haciendo en estos momentos los voluntarios. Bueno, el ejercicio que se está haciendo hoy es a nivel de instrucción, ¿verdad? No es un simulacro, por más que parezca. ¿Cuál es la diferencia? Un ejercicio de instrucción es guiado por el instructor. O sea, cada uno de los voluntarios sabe qué es lo que tiene que hacer porque el instructor le está guiando paso a paso, cosa de que el ejercicio salga bien, ¿verdad? Un ejercicio de simulacro, a diferencia de este, es eso, un simulacro. A los voluntarios se les da un informe de la supuesta emergencia, acuden y no se les pasa ningún dato. En este caso, están siendo guiados por un instructor que está a cargo de la práctica, y cada uno de los pasos que están haciendo es guiado y está planificado previamente con el grupo, ¿verdad? Aquí no hay sorpresa, no hay nada. En nuestro recorrido con los forjadores de lo cotidiano, en Con Vos escuchamos las historias de dos rostros de la movilidad urbana. Papi, el repartidor de deliveries, y Nicole, conductora de una plataforma de transporte. Juntos compartieron con nosotros el pulso de una ciudad desde el asiento de sus vehículos. En realidad, en este laburo, en este rubro, vos te haces tu horario. Si querés trabajar, ponerle 8 a 11, trabajar ese horario. Si le querés meter un día, le metes un día. Eso depende de vos. Y en realidad, prácticamente nos conocemos todos porque todo el día estamos en la calle. A veces compartimos, a veces hacemos despedida de fin de año, entre nosotros nomás. Qué bien. Cuando alguien está enfermo, nos colaboramos todos. Alguno aporta su granito de arena, lo transferimos a la persona que está mal, le ayudamos con, qué sé yo, rifa o cualquier actividad. ¿Quién fue el que más te dio? Por ejemplo, ¿te suelen dar así propinas extras? Sí, los extranjeros. ¿Los extranjeros? 200.000 una vez. ¿200.000? Un español, por alzarle en el piso 19. Se descompuso el ascensor y tuve que alzarle en la escalera y por eso me premió. ¿Vos lanzaste UPA? No, el pedido. Ah. Perdón. ¿Cómo fue que decidiste trabajar en plataformas?
Bueno, la historia comienza cuando por fin pudimos tener un auto propio con mi pareja. Dijimos, ya que tenemos la herramienta, ¿por qué no hacer funcionar, que sea también una fuente de ingreso? Y así fue que nos decidimos. Nosotros antes de tener auto usábamos muchísimo Bolt y Uber. Y ahora que tenemos, decidimos probar. Yo trabajaba hasta tarde, yo no tenía miedo de nada. Y eran casi las 12 de la noche y yo quería despertarme, quería tomar algo dulce, tenía sed de gaseosa. Entonces me fui a una estación de servicio a comprar y no apagué, había sido la aplicación. ¿A no apagar? No, y entonces saliendo de la estación de servicio, mi auto estacionado, me cae un viaje. Y yo me desesperé porque yo nunca quiero rechazar, yo quiero aceptar todos los viajes que pueda y llegar lo más pronto posible. Entonces acepto el viaje, tiré mi gaseosa, ni me acuerdo dónde y me fui. Yo me olvidé que tenía sed, me fui nomás ya a buscarle a mi pasajero. Llego, se sube y escucho que abre una botella. Y miro y estaba abriendo mi gaseosa. Y yo dije, qué atrevido. Y él se dio cuenta que le miré y me dijo, ¿te molesta si tomo? Y yo en mi mente me pasaron pero 100.000 cosas a la vez diciéndome, Dios mío, qué desubicado, qué... No sé, él no sabe si era mío, si era de alguien que se olvidó, ¿verdad? Y le dije, bueno, pero déjame la mitad, le dije. Y me miró así, bueno, ¿verdad? Y yo siempre suelo tener vasitos de plástico. Y le dije, espera, acá tengo vasito de plástico, toma, para servirte, porque no quería que tome del pico de mi botella, ¿verdad? De tu supuesta botella. Y me dijo, bueno, y vos sabés que sirvió la gaseosa y me pasó el vaso. Y ahí yo me indigné más todavía. Y dije, Dios mío, encima que es mi gaseosa. En el vaso entra menos. Tomá vos del vaso y dame la botella, le dije. Y bueno, me dijo también él. Y me pasó la botella. Yo puse entre mi pierna, seguí manejando indignada, toda enojada. Y al dejarle en su destino, me pagó, se fue, tomé toda la gaseosa que tenía entre mi pierna. Y a la hora de tirar fue que me di cuenta que la mía estuvo todo el tiempo acá en tu pie. No, y acá en este compartimiento se ve que tiré sin pensar. ¿Vos sos team mujer al volante o hombre al volante? Mujer al volante. ¿Verdad que sí? Yo toda también. la vida. Toda la vida. Toda la vida. Ese tema de mujer al volante, peligro constante, es una gran volaterapia, porque las mujeres somos súper más cuidadosas en todo. Bueno, ¿y qué, por ejemplo, cocinas, Lía? Y yo hago guiso de arroz, guiso de fideo, milanesa, puré, caldito. Y en el corazón de nuestra ciudad de Asunción, donde las calles tienen nombre y las historias se heredan, encontramos el alma verdadera de un barrio. Nos adentramos en el populoso barrio Itapu Itapunta para escuchar a sus pilares, una histórica docente y Jazmín que atiende un almacén de barrio. Fue un encuentro con la memoria viva y silenciosa. Ellos nos mostraron que frente al avance imparable de las grandes cadenas, la verdadera fortaleza está en los lazos que se tejen día a día. Hola, profe. ¿Cómo te va, María Fátima? Gracias por recibirnos acá en la vereda de tu casa. Y quisiéramos conocer un poquitito de tu historia, profe, porque sos una de las primeras habitantes acá de Itapu Itapunta. ¿Y qué significa para vos nacer y vivir hace 60 años en este barrio? Para mí es una alegría estar acá en este barrio. Itapu Itapunta es un barrio humilde, sencilla, donde tenemos gente sencilla que nos apoyamos todos en caso de emergencia, todos nos ayudamos y estoy contenta de haber crecido en Asunción, porque nací en Guairá. Los cambios vino en el año 2001, con el tema del mirador, la inauguración y tan bello lugar. Gracias a Martín Burr, el ex intendente, nos mandó a hacer este lugar. Ahora que estamos teniendo
problemitas. No digo que son problemas graves, pero estamos viendo la solución en la actualidad. Pero vamos a ir viendo cómo podemos ayudarnos mutuamente para que se pueda lograr a que Itapuitapunta sea realmente un lugar emblemático. Acá como la Escuela Molinos Harineros, la empresa Molinos también, que mandó construir la escuela. Elegí ser maestra porque cuando estaba en la escuela primaria, mi maestra me hizo pasar mal momento en donde se quedó en la mente y dije, no quiero que le pase a ningún niño lo que a mí me pasó. ¿Qué te pasó, profe? Y que la maestra se burló de mí, que desde antes ya existía el bullying. Mira. Desde antes ya existía, del cual yo tuve que solucionar y eso llevé en mente hasta grande. Yo quedé tímida porque era la más charlatana, al final me quedé tímida y volví otra vez a hablar, pero me costó mucho socializarme ante mis compañeros porque el miedo, quedé con el miedo para hablar. Un caso que pasó en mi barrio. Peteico M, Ojocuri, España, y are, Peteico Ñacaraí, Ojeyei Membupe, Mocoy y Yaripe. Prácticamente la abuela les hizo crecer, la tía a los niños, en donde la criatura llegó a mí a contarme que le extrañaba a su madre. Ella sintió que yo era una parte de su mamá, porque yo le enseñaba a ella. Ella sintió que yo era una partecita, pues siempre la maestra es la segunda madre. Totalmente. Del cual ella sintió añoranza por su madre. Y te contó y vos plasmaste. Y yo plasmé y le puse en la obra, el nombre de la obra, Jesús Ojoranguare, España. Es la historia entonces de tantos niños que quedan en manos de sus abuelas, en manos de sus tíos, de sus padrinos, de sus padres, porque es la mujer, finalmente la migración tiene rostro de mujer. Este almacén es familiar de don Ever, que ya falleció hace un año, nos dejó. Él es muy conocido en el barrio, era primeramente almacén con panadería hasta hace poquito, que estamos, digamos, ahora ampliamos y todavía no está funcionando la panadería. Era la panadería del barrio, una panadería donde vos le llevas el pan a cada almacén más chico, otra vez le proveíamos los otros panes. Eso es lo que me acuerdo, que don Ever siempre abría, era como un Vigi de antes, porque era 24 horas, estaba abierto, porque de madrugada Hugo venía y hacía los panes. Nosotros, como éramos amigos desde muy jóvenes, veníamos a veces para acompañarle los fines de semana, por ejemplo, para salir de fiesta, veníamos a acompañarle, ayudarle a hacer los panes. ¿Ahí les pagaba un poquitito? No, para llevarla a él, nomás para que termine rápido. Entonces después ya venía don Ever a quedarse otra vez en el almacén, en su lugar, o sea, en la panadería, y ya nos íbamos ya nosotros de fiesta. Y quería preguntarte qué costumbres de antes marcan una diferencia sustancial y qué no vas a encontrar en esos mini mercados, en los supermercados que hay acá en nuestro almacén. Y el naco. Me encanta. El naco, el cigarro paguazú, como le dicen, nosotros vendemos 3 por 10. 3 por 10. A 1.500 cada uno, perdón. Sí, a 1.500 por cada uno, es lo que nosotros vendemos. Acá hay muchos clientes que consumen el naco. Sí, vienen de diferentes partes para comprar acá, de diferentes partes del barrio, porque es el único lugar donde se vende todavía, digamos, que yo conozca, ¿verdad? No sé, en otro lugar también, pero acá del barrio, del barrio al menos acá nomás. Sí, nosotros tenemos muchos libreteros.
¿Y cómo funciona? ¿Cómo funciona el fiado? Porque tiene justamente acá su libreta. vino acá un cliente que pasó su libreta, compró alguito y llevó. Y nosotros hacemos, la mayoría le hacemos así, con los cartones. Y es el propio cliente el que tiene su libreta. Sí. Y el que trae su libreta para anotar. Sí, señora. Después tenemos esto, por ejemplo, que ya son de personas que son de otras personas que dejan con el cuadernito. Ok. Con el cuadernito. Después, esto que le rayamos es porque ya pagaron, ¿entendés? Me encanta. Después tenemos así también, que le, como dice Hugo, si no paga le alzamos el inforcón. ¿Sabes? Tampoco voy a ver eso. A ver un poco, por ejemplo, este también es en un cuadernito. Ah, este da en un cuadernito. Sí. Entonces acá se va ¿Y cómo pagan? ¿Una vez al mes? ¿Cuando pueden? Mensual. ¿Pagan una parte? La mayoría pagan mensual. La mayoría pagan mensual. Me encanta, es una... Sí. Entonces, sí, y siempre pagan todo porque acá Hugo es muy generoso para poder retirar otra vez, ¿verdad? Para poder retirar, entonces se tiene que cerrar la libreta a fin de mes. Sí, pero siempre hay gente, o sea, la gente por acá es muy responsable, al menos en ese sentido. Y en este bloque vamos a conocer y vamos a adentrarnos a un recorrido con voces que son esenciales. Tuvimos el privilegio de reunir en un mismo diálogo a dos pilares de la palabra en Paraguay, Bernardo Neri Farina y Lita Pérez Cáceres. Juntos no solamente compartieron sus trayectorias, sino que entablaron una conversación conmovedora sobre el oficio de escribir, como acto de resistencia, como herramienta de comprensión y sobre todas las cosas como lazo que nos une. En sus palabras escuchamos el ritmo de un mismo compromiso, el de nombrar, preservar y celebrar lo que somos. Sí, primero fue la palabra. Como dice Roa siempre Rabasto siempre nos decía, yo primero soy periodista y después soy escritor. Pero en ambas fases de mi vida, sobre todo, está la palabra. Yo tuve un romance con la palabra desde muy chiquito, gracias a una biblioteca que tenía mi abuela Tola, mi abuela paterna, con la que me crié. Éramos muy pobres, mi abuela era carbonera, pero tenía una biblioteca donde estaban casi todos los clásicos franceses, los rusos, los españoles, la Edad de Oro, el Siglo de Oro, y yo ahí me metía por curioso de vez en cuando a buscar libros, y así me fui aficionando a leer. Pero también había otros aspectos que a mí me molestaban mucho, por ejemplo, la enseñanza de la historia. A mí siempre me encantó la historia, conocer la historia, y teníamos un profesor que era una celebridad, Luis G. Benítez, que quizás era la máxima autoridad de la historia de ese momento, era el hombre rector de la historia oficial del electronismo. Y él tenía una metodología de enseñar historia, y para él la historia era la conquista, la colonia, los gobiernos de Francia, los López, la guerra de la Triple Alianza y la guerra del Chaco, y se acabó. Y yo siempre discutía, profesor, ¿qué pasaba entre las entreguerras? ¿Hay una historia social de Paraguay? Y me decía, no, eso no es relevante. Entonces ahí comenzó mi pelea con él, hasta que dejé de ir a la facultad. Me peleé con él, no me fui más. Sí, hay libros que me marcaron mucho. El último Supremo me marcó mucho. Y me acuerdo que una vez Carlos Martínez me preguntó, che, ¿vas a escribir otro libro sobre Stroessner? Le dije, no, jamás. Pero vinieron las malditas editoriales y me dijeron, ya necesitamos otros libros de Stroessner, vamos a hacer otros libros sobre Stroessner. Y dije, yo no escribo sobre Stroessner, te adelantamos 50%. Ah, bueno, venga. Y me vino la inspiración. Escribí 6 libros sobre Stroessner. Mira un poco. Y ahora estoy sacando unos fascículos con Última Hora. TikTok, por ejemplo, comenzó siendo una joda. Hoy es un medio de comunicación muy importante, sobre todo en el primer mundo, donde los grandes periodistas o grandes medios utilizan esa forma de acercarse a la gente, que es muy válida. Una diferencia que hay entre el periodismo que hacíamos en la época de Stroessner dura y la de hoy es que en el electronismo, por ejemplo, la dictadura, no había libertad, pero había rigor que nosotros mismos nos imponíamos en la elaboración de una información, no por miedo ni por decir, porque tenía que ser rigurosa, tenía que ser verdadera, tenía que ser real, lo que dijéramos tenía que ser sostenible. Y me gané 2 premios en esa oportunidad.
El concurso se dirimió durante 5 años. Cuando gané yo ya me sentía Shakespeare más o menos, porque no soy nada modesta, ¿verdad? Entonces, después, en el segundo año gané el primer premio y así todos los años iba ganando algo con jurados diferentes. Entonces, cuando vos ganás un premio, ya sea en el Senado o en atletismo, es como si alguien te golpeara la espalda y te dijera, estás bien. Pero decía Josefina Pla, la paraguaya tuvo que vencer 2 obstáculos muy grandes. El primero, que si una señora de la sociedad escribía, amante mío, te extraño, todos creían que tenía un amante, ¿verdad? Si hablamos de Isabel Allende, ¿cuál de sus obras nos recomendarías hoy? Todas. ¿Y alguna en particular? Paula me hace llorar cada vez que me refiero a ella, porque ella supo transmitir la emoción. ¿Ves? No es un número ensayado, es así. No sé, que se te muera una hija es algo tan grande. Y ella supo, sin dar golpes bajos, supo transmitir eso. En el corazón del Bañado Sur visitamos el comedor Cabixuí, un nombre que encierra toda una promesa de esperanza. Es la historia de una articulación poderosa, tejida por mujeres que en medio del desamparo total de la pandemia decidieron que nadie en su comunidad se quedaría sin un plato de comida. Ellas fueron el rostro de la solidaridad más genuina, transformando la incertidumbre en acción. Nosotros nos reunimos acá con unos compañeros, que el señor también, un vecino nuestro, y que dice, vamos a hacer esto, porque sin olla popular no vamos a poder soportar la pandemia, porque entonces dijimos, vamos a hacer, hicimos, nosotros llegamos a dar 300 platos de comida a diario, 300 almuerzos y 300 cenas, que era la merencena. Acá, por ejemplo, hay muchas anécdotas, porque, como siempre digo, los comedores y centros comunitarios son receptores un poco de toda la problemática que es dentro de la sociedad. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos gente que viene, mujeres que fueron golpeadas, mujeres que sus parejas violentaron a sus hijos, violencia intrafamiliar, tenemos violaciones dentro de los territorios, tenemos muchísimas cosas, ¿verdad? Y acá es donde nosotros buscamos la solución a las mujeres, porque no es sola, el comedor no basta con dar de comer. Claro. Mira, en inicio de la pandemia realmente yo te diría que superaron las 600 ollas en todo el país. Solamente que en aquel momento fueron 600 las que recibieron apoyo de la SEM. Y están ubicadas las ollas en diferentes puntos del país. Hoy estamos desde la articulación de ollas populares Puicuy en toda la zona de los Bañados, sur, norte, Tacumbú, en Mariano Roca Alonso, en Villeta y en Bajo Chaco, que le llamamos Remancito, esa zona de Villa Ayes, ¿verdad? Si no hubiésemos tenido la solidaridad de la ciudadanía, la solidaridad de gente que verdaderamente está comprometida con el cambio, las ollas y comedores no iban a seguir funcionando. Porque mira, el ministerio y el gobierno actual, los gobiernos anteriores, solamente a través de la presión ciudadana implementaron las leyes, ¿verdad? Tanto la ley de ollas como la ley de comedores. Si nosotras no nos movilizamos y no nos movilizamos con las otras organizaciones que también están en la lucha por el derecho a la alimentación, no se implementa. Hoy, por ejemplo, este año, ¿qué pasó? Recibimos insumos en marzo recién y después recién una segunda tanda en julio. Yo a ustedes les tengo una profundísima admiración, porque son guapas, porque están organizadas y a mí me conmueve mucho el trabajo que hacen. Gracias, Katia, ¿verdad? Mira,
realmente creo que decimos siempre, somos un poco locas, ¿verdad? Pero lo que nos mueve siempre es el compromiso. Conocimos también una historia que une dos mundos de inmensa sensibilidad. En Con Vos estuvimos conversando con Orly, un joven arquitecto y músico. Su relato fue un testimonio vibrante de cómo la creatividad no conoce fronteras. Nos contó cómo se abrió camino a partir de un laborioso y apasionado trabajo con el sonido, afinando no solamente los instrumentos, sino también su propia percepción del mundo. Y mi amor por la música yo creo que desde la cuna ya traje, en el sentido de que siempre despertó mucha curiosidad en mí. Siempre me llamó muchísimo la atención y, por ponerte un ejemplo, cuando había una peña en casa y se quedaba alguna guitarra, mi papá siempre guardaba en el ropero y yo, curioso, tenía que encontrar la llave y de llavear para tocar cuerda por cuerda de la guitarra. Y yo creo que mi talento más bien se fue desarrollando en base a la curiosidad realmente. Y gracias a la música puedo decir que traspasé fronteras en cuanto a conocer diferentes países, nuevas culturas, cosas que tal vez ni imaginaba desde que empecé a tocar mis primeros acordes. Pero sí, se siente muchísima satisfacción de compartir con buenos músicos que te nutren realmente con la calidad de persona que son y también con la musicalidad que uno puede aprender de esos grandes artistas. Y también estuvimos haciendo música por ejemplo, Medio Oriente, estuvimos en Dubái, en Abu Dhabi. Y también el año pasado estuve en la isla de Barbados, en el Caribe. Estuvimos por ahí en un teatro también. Y así, también estuvimos ya por Brasil, en algunos eventos privados y todo eso. Sería muy interesante eso, que se vaya digitalizando todo, que se vaya innovando de esa manera para darle también mayor facilidad a los profesionales en que puedan desempeñarse con más practicidad en cuanto a ese tipo de la aprobación de los planos, todo ese tipo de detalles, digamos, que tienen que ver con todo lo que es antes de obra. En Con Vos dedicamos un espacio solemne a la memoria histórica de una de las gestas más profundas de nuestro ser nacional, la Batalla de Boquerón. Más que un recuento de estrategias y cifras, este programa fue un homenaje a la resistencia, una pausa para escuchar el eco de aquella lucha del 9 al 29 de septiembre que definió no solamente un territorio, sino el espíritu de un pueblo. Honramos la memoria de quienes con su valor moldearon el destino del Chaco y nos legaron un ejemplo eterno de dignidad y de amor a la tierra guaraní. El Clarín y pudo ver de esta patria paraguaya, de Yugo y Bacuendelaya, promesa de vea de ver, porque Ogagio de ver, Chemendo y Caria de mí, Oñe presentó servir y patria o defender. Tu pasuje mandu a Guarani Macoñe, Pelone Putare Bebe, Chemendu Pacuatua, Hataiteche Agua. ¿Por qué peleamos por el Chaco? Porque al final de cuentas la gran gesta que significó esa guerra implica un cambio de mentalidad para la población paraguaya de ese entonces. Tenemos que recordar que muchísima gente todavía a ese inicio, a esas primeras 3 décadas del siglo XX, rememoraba la guerra Guazú. Así es. Y la memoria era fea.
Era hambre, era penuria, era mucha muerte. Entonces, los ánimos por pelear de vuelta internacionalmente eran muy vagos para la población. La conclusión a la cual ya en Europa se llegaba era que la guerra era inevitable, porque fallaron todas las vías diplomáticas. Es cierto, coincidió muchas de esas posibles salidas diplomáticas con la Guerra del Pacífico, donde Bolivia se convierte en la segunda nación mediterránea, porque este es un tema que a veces nosotros tenemos que también entender para comprender nuestra propia forma de ser. Paraguay, en el contexto de las naciones americanas, es la primera república del sur, la tercera república de toda América y la única por muchísimo tiempo que era mediterránea. Y lo que pasó con el teniente Rojas Silva y su batallón fue que ellos se encuentran con una soldada boliviana, confraternizan y al llegar ya una hora pico, bueno, deciden que van a retornar a su fortín, a su punto. Se les avisa que está apresado y al final le dicen, él dice, no, a mí no, y bueno, hay una escaramuza, él muere. Ahora, la muerte de Rojas Silva va a ser un punto de inflexión. Era presidente Eligio Ayala, se arma una marcha acá en Asunción, y la población va hasta el presidente. El presidente estaba en lo que ahora mismo sería Correos. Ahí escucha lo que dicen los manifestantes, él mismo plantea también una respuesta, eso fue muy hábil, y el gran inconveniente fue que se van todos al cuartel, pero no había granada, no había bala, no había. Entonces comenzó a haber un frenesí, ¿verdad?, por comprar armamento. De hecho, la firma para la compra de las famosas cañoneras, por ejemplo, surge en tiempos de Eligio Ayala, la compra de armamento en Europa también. Entonces hay todo un inicio ya de una actitud más belicosa. En Con Vos exploramos dos caras vitales de nuestra identidad como paraguayos. Esa identidad que se forja en la quietud del taller y la que se proyecta ante el mundo. Por un lado, estuvieron las hermanas Vera, ceramistas de Areguá. Con sus manos cubiertas de arcilla, nos revelan cómo cada pieza, ya sea un duende juguetón o una virgen serena, es un diálogo infinito con la tierra roja y la memoria de generaciones. Su testimonio fue un recorrido conmovedor de la verdadera cultura que late en la preservación paciente y amorosa de las tradiciones, esas tradiciones que nos unen. Nosotras, mis padres hacían alfarería. Ellos trabajaban, mandaban a hacer en el torno. Antes se hacía cantarilla, que se llevaba en la fiesta patronal en Cacupé. Y hacían jarra, se mandaba a hacer tenían moldes de alcancía, esos peloteros enormes que antes se hacían. Viene gente de Asunción. A mí me mensajean por el Instagram. Por el Instagram, sí. Sí, yo así les conocí. Sí. Y después yo le doy la dirección y viene. Y también hay turistas que vienen. Viene también de Coronel Oviedo, de Ciudad del Este. Hay gente también hay gente que del viene interior que viene para llevar. Nos hacen así pedidos de arbolitos. Porque nosotros hacemos también arbolitos. Y que se arregle, que se limpie la ciudad. Principalmente eso. Que se limpie la ciudad y que haya seguridad, porque ahora en Areguá no hay seguridad. Areguá ahora está cambiando muchísimo. Y eso ya es por culpa de las autoridades. Tenía 62 gatos. 62 gatos tenía. ¿Cómo se llama tu mami? Tomasa. Doña Tomasa, se llamaba. Entonces se llamaba y tenía 62 gatos. ¿Y hoy ustedes cuántos tienen? Tenemos 9 gatos. Son también rescatistas, ¿verdad? Sí. Porque finalmente vienen acá y quedan en la casa en adopción. Bueno, yo le conocí a Tom, que es hermoso Tom, y son súper mansitos también. En homenaje al 8 de diciembre visitamos Caacupé, con la voz autorizada del obispo de la diócesis de Caacupé, Monseñor Ricardo Valenzuela. Conocimos con sus palabras qué significa para la Iglesia Católica esta celebración multitudinaria que nos une y nos convoca en la fe de nuestro pueblo. Desde el momento en que el indio José se encontró con la Virgen y surgió esto, ahí comenzó este regalo del cielo para nosotros, que es la Virgen de Caacupé.
allá por el año 1585, 1590 más o menos. Y se confirma en 1620 que existe ya una peregrinación hacia una virgen, una tal Virgen de Caacupé. Empezó. Y bueno, y fue un proceso que fue creciendo hasta el año 1960, cuando se crea la prelatura. Entonces ya se prepara para ser diócesis por el caudal de gente que ya venía peregrinando. Incluso ya en 1952 le recuerdan todavía cuando Chiquitunga venía a ser peregrino con la juventud. Y bueno, entonces esto fue creciendo, y en 1966 se creó ya la diócesis como tal, siendo Monseñor Ismael Rolón su primer obispo. Sin lugar a dudas, aquí, si te cuento, por ejemplo, que fue en los días post pandemia. Okay. Yo veía gente que venía con toda su familia y se ponía delante de la Virgen y cómo lloraban ellos. Y el Señor me dijo, un señor robusto, esos grandotes, yo estaba lagrimeando y vaya ya un dele. Ahí emocionamos, señores. Usted no sabe, nosotros, todos los cuatro aquí, tuvimos COVID y nos salvamos por milagro, gracias a la Virgen, y yo vengo a agradecer. Le mira al Señor, se salvó, le mira a mis 2 hijas, se salvaron también. Entonces tenía que venir aquí y le estoy agradeciendo de corazón que vivimos todos todavía. Bueno, esas son las cosas que te impresionan. Y después otras, por ejemplo, tienen peregrinos o provenceros que desde el asfaltado de allá en la ruta, la calle que pasa que es allá la Solís, entran de rodillas hasta llegar, las gradas suben y no permite que se le ayude. Tienen que llegar, suben después la esplanada pequeña donde hace la celebración, sube allí y llega hasta la baranda donde está la Virgen. Ahí recién se levanta. Tremendo es la impresión y el impacto que te da la fe de nuestro pueblo. Y los militares, cuando vienen y quieren ser agradecidos, por ejemplo, esto que los subtenientes o los guardiamarinas que se reciben recién, se ponen ahí cerca y hacen mano a la visera. Madrecita Santa, aquí subteniente de infantería se presenta ante ti para agradecerte el haber culminado mi carrera y mis estudios y comenzar una carrera. En Con Vos tuvimos la oportunidad única de sentarnos con Dionisio Borda, un nombre fundamental para entender la economía paraguaya de las últimas décadas. Su testimonio fue una clase magistral de pragmatismo y responsabilidad. Nos habló con franqueza de los desafíos de gobernar las finanzas de una nación, de la difícil ecuación entre el crecimiento y la estabilidad y del paso de las decisiones en la vida cotidiana de la gente. En Misión Amistad no daba ni siquiera para comparar con un día de trabajo en Enrica. Me fui por una chaucha y palito. Me fui a trabajar con ellos intensamente. Era la época represiva más dura. En Misión Amistad tenía la gente en moto, yo no quería andar en moto, entonces en colectivo. Y me iba a hacer misiones, tenía que pasar por la 3ª región militar. Durísimo fue. Hasta que en el 76 hubo una redada general y ahí caí preso. Y fui torturado porque yo manejaba la cartera de crédito para toda la Liga Agraria. El asalto fue una cosa brutal. Yo no sentí, mi señora se levantó para abrir y ahí ya le entraron. Allanaron tu casa para llevarte pues. No, yo ya salí de casa y me fui a la casa de mi suegra, porque mi casa ya tomaron. Entonces ahí tenía guardia y anduve por varias casas hasta que el último día, para que Beto González, Carlos Alberto González, que era parlamentario, me iba a llevar a la embajada de Ecuador. Fui interrogado a la 1 de la mañana, Pastor Coronel, Brites, Juanes, que era el militar de la inteligencia, y el ministro Samaniego.
4 y un quinto que yo no sabía qué, porque no hablaba, pero parecía un extranjero. Tuvimos el privilegio de reunir a dos figuras que realmente marcan presencia en nuestro país. Ellos son el doctor Benjamín Fernández y la cantautora Lisa Bogado. Desde sus trincheras complementarias, ella con una aguda comunicación y activismo social, él con su profundo conocimiento jurídico, histórico y su reflexión política, construyeron un diálogo fascinante. Juntos entrelazaron la urgencia de los hechos actuales con la perspectiva de la historia, ofreciendo no solamente un diagnóstico de la nación, sino también una visión conjunta, cargada de esperanza y de fe en la construcción de un futuro mejor para el Paraguay. Venimos de la tragedia de 1870, en que el país fue completamente devastado, y esto se convirtió en un gran osario, un gran cementerio. Y uno dice, ¿por dónde se recupera un país? Y yo creo que se recupera a partir de una memoria en la que la educación juega un rol fundamental y vital. Y siempre suelo decir, cuando el Paraguay se reconstruyó después de la salida de los brasileños de Asunción en 1876, inmediatamente el presidente convocó para construir un colegio público. Bueno, esta es una democracia sin demócratas, y eso es difícil de construirlo de la nada. Nosotros estamos haciendo una democracia sin genética, sin historia, sin tradición, y en la mayoría de los casos estamos construyendo una democracia con cascotes, con escombros de la dictadura. Muchos de los referentes que todavía existen en el país en términos políticos o son socios o fueron parte de la sociedad llamada dictadura y que comenzaron ahora a construir un espacio que quieren llamarle democracia pero no la viven. Para mí el Paraguay era un gran manicomio. Esta era una dictadura pero tremendamente asfixiante, degradada en todos sus aspectos, y encontramos con Ray Armele, con Manuel Cuenca, de que contar la historia de los que eran internos en el hospital psiquiátrico, ahí sobre la calle Venezuela, era una manera de retratar el régimen. Fue un documental de 8 minutos. Invertimos $80 y ganamos el Gran Premio de Corea, el mejor documental del mundo. Ganamos a la BBC, ganamos a la Globo, ganamos a la CBS americana, y fue una cosa espectacular. Es el único gran premio de la televisión paraguaya en 60 años, y acá fue una sacudida enorme. El régimen se dio cuenta, después del impacto que tuvo el documental, de que habíamos hecho una impertinente y sospechosa crítica al régimen. Yo nací en Asunción un 20 de febrero de 1981 de padres campesinos. Mi papá de Coronel Martínez en el departamento de Guairá y mi mamá de Ipacaraí. Y pasé gran parte de mi infancia en los campos de la compañía Monje Paso en Coronel Martínez, a orillas del río Tebicuaril, mamando lo que es correr por los campos, ver a mi abuela ordeñar vacas, aprendí allí a montar a caballo, aprendí a arrear las ovejas. Yo soy muy amiga del campo, me encanta. Si no hubiera sido cantante, a lo mejor hubiera sido granjera. 440 es la afinación perfecta. Y entonces a veces me dicen, no te preocupes, maestra, acá nosotros con el autotune. Le digo, no me hagas eso, por favor, porque para mí, no sé, es un conflicto, no puedo. Y al final la tecnología terminó ganándome, porque por una cosita así no vas a volverte a cantar toda la Antes música. No, antes te salía una cosita mal y vuelta a cantar, y vuelta a cantar, y vuelta a cantar hasta que te salga. El mensaje que siempre llevo en cada presentación, Katia, que es, yo sueño, yo creo que ya no voy a ver el Paraguay de mis sueños, el Paraguay unido, el Paraguay con gente que deje de ser desconfiada, el Paraguay que te mire a los ojos de frente, el Paraguay honesto, probo, responsable, alegre, ¿verdad? Que deje de ser, que deje de buscar ir por el camino torcido, ¿verdad? A veces pensamos que llevar una vida rutinaria y ordenada es aburrido, pero en el fondo es mucho mejor porque te evita un montón de cosas. Te evita, siendo por ejemplo un empleado público, terminar en la cárcel y lastimar a toda tu familia. Te evita quedarte noches sin dormir.
Y yo creo que una persona que lleva una vida digna y una vida austera también, o sea, pero entender la austeridad no como una cuestión de pobreza, sino la austeridad en la dignidad. O sea, si yo tengo, como decía Ricardo Darín, ¿para qué yo me quiero ir a Hollywood? Si en mi casa en Buenos Aires la gente me quiere, salgo a la calle, la gente me abraza, me da su cariño. Tengo una ducha caliente, tengo una comida caliente y tengo una cama caliente donde dormir todas las noches. No necesito más nada. Y la escena se iluminó con la presencia de Margarita Irún, una verdadera leyenda. Más allá de una entrevista, fue un monólogo magistral, una fusión íntima con un emblema del teatro paraguayo que nos abrió las páginas de su vida con la misma elegancia y con la fuerza con la que ha dominado los escenarios por décadas. Con una mezcla de nostalgia y sabiduría irreverente, repasó desde sus inicios la lucha por el arte en épocas difíciles. ¡Qué pena tan lastimosa! Llora zumo de limón, agrio de espera y de boca. ¡Ay, qué pena tan grande! Corro a mi casa como una loca, mis dos trenzas por el suelo de la cocina a la alcoba. ¡Qué pena! Me estoy poniendo de azabache, carne y ropa. ¡Ay, mis camisas de hilo! ¡Ay, mis muslos de amapola! Soledad, lava tu cuerpo con agua de las alondras y deja su corazón en paz. Soledad Montoya. Y la primera vez yo me quedé asombrada, y recuerdo también el día que vine con mi mamá, de la mano de mi mamá, y empecé con Azucena, mi travesía con la poesía, y muy de cerca a mi madre. ¿Por qué mi mamá? Porque ella, Katia, no solamente me traía y se sentaba a escuchar y veía todo lo que yo estaba evolucionando con la poesía, con Azucena. Desde el comienzo, desde el vamos, fui como una niña prodigio, diríamos, una memoria tremenda que tenía. Y bueno, y ella me enseñaba a colocar las manos, ella asistía a las clases, a colocar las manos, a trabajar los ojos, a moverme en el espacio escénico y todo eso, mi mamá. Contanos las herederas, ¿cómo fue? Las herederas fue algo así fuera de foco para todo, para nuestro país. Nosotros llevamos la bandera de este país, nuestro tan amado, llevamos por todos los festivales del mundo. Estuvimos para llegar a los Oscars, es decir, que estábamos luego, ¿verdad?, candidatas al Oscar, solo que no podíamos por aquello de que, bueno, que falta la plata, que hay que hacer el lobby, que de 50 cosas. Pero ahí estuvimos, ¿verdad? Era la preferida de la crítica. La Heredera fue la preferida de la crítica. Tenemos un montón de premios. No te puedo decir exactamente, ya hoy voy a perder la cuenta, ¿verdad? Y así, entre voces, se fue tejiendo la trama de Con Vos. Desde el murmullo de los mercados hasta los escenarios de fama nacional. Desde el esfuerzo anónimo de las calles hasta la reflexión en el estudio silencioso. Cada historia, cada confesión, cada suspiro y cada sueño compartido en este espacio fue un hilo único en este gran mosaico sonoro que llamamos comunidad. Esto fue Con Vos, un espacio que antes que nada fue un acto de escucha. Gracias por permitirnos escucharlos. Gracias por ser siempre la voz más importante de todas. Hasta pronto o hasta que nos volvamos a encontrar.